Estudios europeos, que estuvo presente en Venezuela durante la pasada jornada electoral en el mes de abril, reportó que el régimen de Nicolás Maduro cometió una serie de delitos que generan grandes dudas sobre el resultado de los comicios presidenciales. La misión de observadores también cuestiona la legalidad de la candidatura de Maduro, señalando que existen suficientes indicios para concluir que violó las disposiciones de la Constitución que le obligaban a renunciar a su cargo público antes de registrar su candidatura. Los observadores europeos también manifestaron dudas sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, ya que según ellos, estos asumieron un rol protagónico y se desempeñaron más bien como una entidad que pretendía salvaguardar la última voluntad de Hugo Chávez y que era mantener a Maduro al frente del país. Pero las mayores dudas están vinculadas con el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación por su pronunciamiento en torno a la candidatura de Maduro en medio de la existencia de una serie de indicios que establecen que se estaba violando la Constitución de Venezuela. A fondo, Diana Montaño, América TV. Un placer darle la bienvenida a Ana Mercedes Díaz, fue directora del Consejo Electoral Nacional de Venezuela y está envuelta en la bandera venezolana, con el espíritu que ha mantenido muy férreo pese a todo lo que hasta ahora ha sido malo para la oposición. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por tu invitación. Un gusto. Qué bueno que lo digan, se demoraron bastante en decirlo, pero me parece que hay un impacto muy positivo porque hay mucha gente en Europa que requiere de este tipo de informe de gente hecho en Europa para creer que hubo un robo. Sí, es muy importante este informe por lo que tú estás diciendo. La gente en Europa toma a Venezuela, bueno, un país caribeño, como han hablado de dictadores tropicales y este tipo de cosas, y que sea la propia observación internacional, europea, la que determine que en Venezuela se ha cometido fraude electoral, para nosotros los venezolanos nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y abrimos otra vez la brecha que durante estos últimos días se ha tratado de cerrar. Vemos con horror cómo esta semana el Papa Francisco recibió a Nicolás Maduro y a su comitiva como el presidente de Venezuela, cuando realmente hemos estado desde el propio 14 de abril en la noche denunciando que hubo un robo descarado de las elecciones, donde se han hecho pruebas a todos los niveles de cómo el voto asistido, de cómo el Consejo Nacional Electoral se negó a hacer una auditoría seria. No nos dejaron ver los cuadernos, no nos dejaron ver las máquinas, no nos dejaron ver las captahuellas. Todo eso indica que realmente en Venezuela quien está al frente del gobierno, Nicolás Maduro, es ilegítimo. Y lo peor es que junto a él hay gente como el presidente de la Asamblea, como Diosdado Cabello, que acaba de decir esto. Señores de la oposición, y eso le envío un mensaje al Partido Socialista Unido de Venezuela, a las 13.680 y tantas VH en todo el país. Si la derecha venezolana intenta algo contra el compañero Nicolás Maduro, será una declaración de guerra, porque vamos a salir a la calle a defender la revolución bolivariana y vamos a tomar las acciones que sean necesarias. Y lo debemos hacer. Y lo debemos hacer. Será una declaración de guerra de parte de la derecha. ¿Piensa que cosas como esta también hacen que muchos venezolanos no quieren salir a la calle a manifestar pacíficamente contra el régimen? No solamente eso, sino que ellos tienen como ventaja al Poder Judicial, que está del lado de ellos, todos los demás poderes. Entonces, cualquier protesta que se haga en Venezuela inmediatamente es satanizada, inmediatamente ponen presos. Precisamente en el día de hoy, en las universidades que están en paro desde hace algunos días, vamos a decir, una de las universidades fue técnicamente allanada por la Guardia Nacional, hay heridos, se operó un muchacho esta tarde. ¿Y qué es lo que sucede? Un pueblo que se está rebelando, un pueblo que se está sublevando ante una situación que el mundo sabe y que el mundo de alguna forma se está haciendo el loco, se está mirando al otro lado. Y eso es una vergüenza porque Venezuela, como país demócrata, hace muchos años le dio el todo a la democracia en el continente americano. Fueron muchos los países que Venezuela ayudó en su democracia y que ahora, en este momento, cuando Venezuela necesita de que la gente sea solidaria con ellos, nos encontramos que por cuestiones de petróleo, pues prefieren hacerse, como decimos los venezolanos, los musiú. Da tristeza, vergüenza ajena da. Un gusto tenerla aquí.
Muy, pero muy amable. Gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Vamos a un par